Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti. Hola, muy buenas tardes, mañanas o noches, según nos estés escuchando, a Emprende Consciente, este podcast donde traemos personas maravillosas, increíbles, que traen muchísimo valor hacia lo que tú puedes estar tal vez preguntándote qué hacer, cómo hacerlo, porque nuestro mejor y mayor emprendimiento somos nosotros mismos. Y en esa línea, pues hoy tengo una invitada de lujísimo a mi querida amiga maestra hoy, Ana Lilia Peña, una coach internacional que, pues bueno, justo he terminado una certificación con ella de Ikigai Serious Game, que ya nos platicará un poquito y platicaré yo también mi experiencia, que ha sido espectacular. Pero antes que nada, pues quiero que nos platiques, Lidia, pues ¿quién es Ana Lilia Peña? Adelante y bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, qué bien, qué rico se siente estar en este espacio. Me siento sumamente privilegiada de estar en él. Y bueno, ¿qué les cuento de mí que no hayas dicho tú? Que soy una mujer apasionada, una mujer proactiva, que si bien es arquitecta de profesión, es facilitadora experiencial por pasión, por vocación. Y bueno, durante más de una década me he dedicado a diseñar experiencias lúdicas sobre todo experiencias lúdicas con alma, como digo yo, que transforman la forma en que las personas y, por supuesto, las organizaciones, pues descubran desde ahí, desde esta propuesta, su propósito, conecten con su esencia y sobre todo logren resultados mucho más humanos y sostenibles. Entonces, soy creadora de la metodología ludosensorial y de herramientas como esa que tuviste tú la oportunidad de conocer a través de la certificación, el Ikigai Serious Game. Es una herramienta hermosísima que, como tú señalabas al principio, pues tendremos la oportunidad el día de hoy de conocer un poquito más. Y qué maravilla. Y la verdad es que, bueno, te conozco realmente hace poquito, porque fue cuando estuvimos congregadas en esta maravillosa experiencia de dinámicas, ¿no? De team building con Ricardo, que también ya estuvo por aquí acompañándonos en algún momento en una entrevista muy simpática. Y la verdad es que, bueno, para mí el conocerte ahí y experimentando dentro de los mismos ejercicios lo que hicimos, lo que vivimos, lo que nos pudiste compartir, que fue muchísimo, porque a pesar de que tú no eras realmente pues quien daba las dinámicas, sí nos enseñaste muchísimo. Y en ese evento, en ese contexto, yo te quiero preguntar, bueno, pues siendo arquitecta, ¿no? De repente, ¿de dónde nace esta pasión de lo sensorial? ¿De dónde nace esto de compartir, que conectemos lo que tú buscas que conectemos como, ya sea que como coaches o como empresarios o como colaboradores, etcétera, en este lado sensorial? ¿Qué encuentras ahí? Ay, mira. El conectar desde mi propuesta surge justamente de venir transitando por un esquema formativo tradicional. Entonces, yo siento también que nació esa pasión, ¿verdad? Por lo sensorial, nació mucho antes de que yo supiera que existía o que nacería una metodología detrás, ciertamente. Viene primero siento que de mi formación como arquitecta, cuando yo diseñaba espacio, yo no solo pensaba, por ejemplo, en paredes, en techos, sino en cómo la luz, los sonidos, los aromas y las texturas podían influir en las personas y luego qué sentían ellas en esos espacios, qué experimentaban en esos lugares. Entonces, con el tiempo entendí que la vida misma realmente puede diseñarse así, creando momentos, estímulos, recibiendo estímulos que realmente despierten algo profundo en las personas. Después, cuando yo entré en el mundo de la facilitación,
y sobre todo en el desarrollo humano, me di cuenta de que muchos procesos de aprendizaje se quedaban en lo intelectual. Y el entender con la cabeza, pero no siempre sentir con el corazón, ni en grabar en la memoria emocional, siento que es lo que funcionó para mí y lo que veo que puede funcionar en otros, y es cómo llegué a integrar todo eso en lo que yo llamo mi metodología ludosensorial. Es combinar el juego, la estimulación sensorial y la creatividad para que lo que aprendas no solo lo recuerdes, sino sobre todo que lo vivas y lo sientas parte de ti. Para mí el lado sensorial es el puente que conecta la información con la transformación, porque tú puedes leer sobre propósito, sobre habilidades blandas, sobre lo que fuere que tú estés formando, pero cuando tú lo experimentas en carne propia, cuando tú lo ves, cuando tú lo tocas, cuando tú lo escuchas y adicional hueles y saborees y luego puedas regresar a ese momento, a ese espacio, cuando vuelvas a sentir alguna de esas emociones que sentiste al oler, al tocar, al estar, al vivenciar, eso queda para siempre. Eso queda para siempre, Vero. Y esa huella emocional es lo que realmente cambia las conductas de las personas en sus vidas. Totalmente. Y estoy, bueno, más que de acuerdo contigo con el tema de integrar estas sensaciones, que bueno, tú lo explicas así y yo lo conecto pues con el cuerpo, ¿no? Que al final, pues, ¿cómo siento? Pues con el cuerpo y el estar conectadas al cuerpo. Hoy yo cada día trabajo más también con mis coaches o con los equipos de siente, o sea, cerrar los ojos, ir hacia adentro y ¿qué está sintiendo el cuerpo, no? ¿Qué me dice? Porque hoy ya cada vez comprobamos más que el cuerpo es la Biblia, es un sabio y que nos puede dar una cantidad de información que hay veces que no tenemos idea y todo lo que procesamos afuera, llámese experiencias, situaciones, problemas, ¿no? Pues el cuerpo las recibe. ¿Y cómo la recibe? A través de pensamientos, emociones. ¿Y esto cómo lo va procesando el cuerpo o no? Porque yo no le ayudo de repente, ¿no? A mi mismo cuerpo. Entonces creo que en este sentir, justo que tú provocas, es increíble porque hace esta conexión, justo como dices, de aprendizaje sensorial, donde conecto todo. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, y Sí. aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con los equipos de trabajo en las empresas donde de repente, pues esto es, tampoco es tan común, no, a lo mejor no puedo decir nuevo o de muchos años, pero tampoco es lo más común, ¿no? Al menos, digo, yo hace muchos años que donde trabajé en las empresas, pues no teníamos muchos talleres o cursos, pero la verdad es que era como yo sentada, escuchando al maestro, al profesor, al tallerista o la charla, pero ahí, y la verdad es que sí, me entraba por uno y me salía por, o sea, en ese momento a lo mejor estaba yo muy feliz, emocionada, de qué padre, aprendí, pero me duraba poquito y he guardado carpetas de esos años, y te estoy hablando de hace casi 20 años, y de repente las ojé y dije, ¿esto en qué momento lo aprendí, no? Lo escuché, ¿en qué momento me dieron este curso? Y creo que ahí es donde está el valor bien grande de que de verdad, como asistentes a un curso, a un taller, a una dinámica, lo llevemos hacia adentro profundo y no se quede como, me pasó por encima. Entonces ahí Y ¿cómo invitar a los empresarios o invitar a gente de recursos humanos a que conecten más con este tipo de dinámicas o de actividades? mira, en las empresas pasa algo mm, muy interesante y también muy preocupante realmente. Muchas veces se enfocan en el hacer, se enfocan en la productividad, se enfocan en las métricas, por ejemplo, y olvidan que las personas no solo trabajan con su mente, sino que trabajan también con sus emociones y, como dices tú, con su cuerpo. Entonces, eso provoca que haya equipos, por ejemplo, que estén físicamente presentes, pero que su cabeza, ¿verdad?, ande por ahí y que adicional, emocional y mentalmente estén agotados. Entonces, personas que cumplen tareas, pero que realmente han perdido la conexión con lo que hacen.
Entonces, cuando nosotros integramos lo sensorial y lo experiencial en las empresas, nosotros no solo mejoramos la comunicación, sino que el trabajo en equipo y activamos también un nivel de conciencia donde la gente vuelve a sentirse parte, donde vuelve a recordar por qué hace lo que hace. Y eso se refleja directamente en resultados. Por eso yo siempre digo que una empresa que invierte, Vero, en experiencias humanas profundas, desde propuestas como esta que estamos conversando, invierte en resultados sostenibles, porque cuando las personas están conectadas, comprometidas y alineadas con un propósito, el rendimiento se multiplica, se multiplica. Entonces, y más aún, cuando hablamos de propósito, justamente, cuando hablamos de propósito, imagínate tú. A veces entendemos que el propósito solo es personal, que el propósito solo es individual, pero hay propósito familiar, hay propósito de pareja, hay propósito adicional al individual e empresarial. Entonces, cuando una empresa tiene la claridad de su propósito, no solo mejora sus números, sino que también aumenta la motivación, la creatividad y el compromiso de su gente. El propósito empresarial es como ese faro que alinea decisiones, une equipos y genera ese sentido como de pertenencia más allá del sueldo. Y lo más poderoso es cuando cada miembro del equipo conecta con su propósito personal y luego lo valida y lo alinea con el propósito de la empresa, señores, la sinergia que se crea es extraordinaria. Y si a ello le sumamos que llegan a ese nivel de conciencia desde una propuesta un tanto disruptiva, donde involucra todo lo que estábamos hablando ahora, definitivamente que se provoca un antes y un después. Totalmente, y sí es increíble porque yo, bueno, en mi experiencia, antes de tomar tu certificación, que la verdad es que ni dudé, me hablaste de ella y dije, sí, sí le entro. Ya había tomado un curso, ¿no? Acerca de Ikigai, justo de propósito, y Ujú, di un taller aquí en la empresa con mi equipo. ujú, Sin embargo, ahorita ya estoy programando las sesiones con el Serious Game. ¿Por qué? Porque fue, pues, primero como muy, te platico los ejercicios como muy básicos. Y aquí esta metodología, justo como dices, lúdico, jugando, diversión, no viéndolo como, pues ya me está trayendo toda la historia, ¿no? Todo el rollo, como decimos aquí, el choro, sino participando activamente. Y algo que tú estás comentando me parece de verdad muy importante desde el punto de vista como coach y pues evidentemente como empresaria, que cuando logramos hacer este proceso de empatar el que conozcan su propósito de vida o hacia dónde quisieran ir con el propósito de la empresa, está fabuloso, porque entonces hay un match donde inclusive pueden descubrir, híjole, yo aquí ya hice, pero a lo mejor requiero hacer algo más. Y lo ujú. pueden encontrar aquí o en otro lado. Digo, eso como siempre, ¿no? Al final las personas vamos evolucionando y nuestros caminos van cambiando, así como el propósito, porque sabemos que el propósito no es uno solo el resto de la vida, sino, como bien mencionas, el personal, el familiar, etcétera, y cambia, ¿no? O sea, yo lo he comprobado conmigo, donde ahorita estoy justamente haciendo un cambio y una modificación en mi propósito que me está llenando de vida, me siento muy feliz, eh, me da más energía. Y justo creo que es lo que se busca con las personas, que cada vez nos sintamos llenas de vida, con esa esencia clara, porque creo que ya no es momento de seguir viviendo como zombie. Yo viví como zombie muchos, muchos años de mi vida, lo voy a confesar, donde pues pasaba el día, sí cumplía, pero conciencia casi cero, en términos de estoy presente, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué estoy pensando, etcétera. Y hoy que lo vivo, digo, wow, cómo nos perdemos de la vida, ¿no? Porque la verdad es que puedo yo decir, pues, ahorita ya cumplí 60 y pude haber dicho, la vida me pasó por encima y no sé cómo me vaya. Pero hoy
justo empiezo un periodo de mi vida donde digo, wow, esto del propósito, de hacerlo diferente, de hacerlo divertido, con un formato que llena muchísimo y que además nos saca mucho de nosotros, porque creo que también está el miedo de, híjoles, quiero esto o no quiero esto, ¿no? De repente, no sé cómo te ha ido a ti con respecto que no queremos de verdad soltar lo que nuestra alma está buscando, desde lo que nuestro corazón quiere. Y creo que esta metodología lo hace fácil. Sí, mira, realmente en mi experiencia, los procesos tradicionales de definir propósito pueden ser muy racionales y teóricos y quedarse probablemente hasta en un documento guardado. Entonces, el hacerlo desde de forma vivencial a través del juego y de la estimulación sensorial para que las personas no solo comprendan el propósito, sino que lo sientan, lo viven y lo recuerden. Yo pienso que es una forma muy ganadora y me encanta porque todo lo que dices, porque justamente esa es la esencia por la que creé esta versión gamificada del Ikigai. Yo veía que aunque las personas tenían un interés en encontrar su propósito, muchas veces el propósito se volvía pesado, se volvía intelectual o incluso un ejercicio más, no sé si te pasó a ti en algún momento, como de pensar y escribir sin sentirlo realmente. Entonces, ahí es donde yo entiendo que el juego y lo sensorial cambian completamente la experiencia. Cuando jugamos, nuestro cerebro se relaja, baja las barreras de defensa y se permite explorar posibilidades que de otra manera lo bloquearía. Entonces, por eso en la certificación, y tú viviste la experiencia, y en cada experiencia que diseño, trabajamos para que la persona no solo descubra su propósito, sino que lo viva en todos los sentidos y que al integrarlo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de empresa, con el propósito de la empresa y con el propósito del equipo, se genera ese match que mencionas. Eso tiene un impacto increíble, equipos más alineados, líderes más claros y personas que dejan de vivir en automático. Entonces, y lo bonito es que no es teoría, es vivencia. Termina la experiencia con una brújula interna súper clara y con acciones concretas para avanzar. En mi caso, yo creo que lo más poderoso es ver que incluso en entornos corporativos este proceso despierta conversaciones profundas, despierta reconexiones humanas, Vero, y hasta decisiones valientes, te cuento. Porque cuando tu propósito se alinea con lo que tú haces cada día, tú no solo trabajas, tú trasciendes. Y eso para mí es la mejor inversión que una empresa o una persona puede hacer. Totalmente. Y eso es maravilloso porque entonces a mí me ha pasado en los últimos años que he conectado con, híjole, no hay que venir a sufrir, la verdad. La vida es para gozarla, para disfrutarla, para sentir, ¿no? Y el sufrimiento, pues ya como que lo traemos como desde la cultura, desde, ¿no? Pues es que si no sufres no ganas, hay que esforzarse duro, te tiene que doler, híjole, creo que es una creencia que ya es momento de pasarle, darle la vuelta y conectar con una creencia más hacia, ¿qué pasa si crezco, conozco sobre mí, me autoconozco, me autolidero, pero en gozo, en disfrutar y viendo padre? O sea, la verdad es que también decimos, híjole, por mucho que viva ahora pensando en Ikigai y pensando en tener este propósito y seguir una línea como las zonas azules, yo digo desde hace como 10 años que quiero vivir 120 años, ¿no? A ver si es cierto. Claro que requiero hacer cosas para que eso suceda, es decir, cuidarme desde ahorita, que mi salud siga bien, etcétera. Sin embargo, pues bueno, hay cosas que son mías, cosas de Dios, y pues bueno, hay quien sabe. Pero yo todo mi propósito y mi idea es eso. Sin embargo, ¿qué tal justo vivirlo consciente pero feliz? Consciente y decir, bueno, ok, si hay situaciones de la vida, si hay, como un maestro nos decía, pues así llamados problemas, ¿no? Donde, pues es que es un problema y ¿para qué me enclavo en el problema? Mejor me clavo tiene otro maestro, un jefe me decía,
¿y tu problema tiene solución? Y le decía, pues sí, entonces, ¿para qué te preocupas? Y yo, claro, dice, ay, y al mismo tiempo me decía, ¿y tu problema no tiene solución? Pues no, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿No? Entonces es como de, no, no necesito preocuparme, ¿no? En ese sentido. Voy a hacer un pequeño break aquí, dame un segundito. No sé. Me encanta ver eso que me dice, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me encanta que lo pongas así porque yo creo que ahí está la gran clave. Vivir con propósito no es vivir con un peso, es vivir con ligereza, es vivir con sentido. Justamente cuando creé la experiencia de Ikigai Serious Game, yo lo hice pensando en esto, en que el propósito no sea una carga más, que hay que descubrir y luego, entonces, ok, y ahora vemos qué hacer con él. No, es que sea un momento tan disfrutable que se convierte en un combustible para todo lo que hacemos, siendo consciente encima de que no está afuera, pero está dentro. Y cuando lo conectamos con esa misión de vida que tú mencionas, como en las zonas azules donde la longevidad no solo se trata de años, de vida, sino de calidad y disfrute. Entonces el Ikigai deja de ser un concepto y se convierte en esa brújula que acompaña. Entonces creo que lo más poderoso es que cuando lo trabajamos de manera vivencial, de manera lúdica, de manera sensorial, nuestro cerebro y nuestro corazón se alinean. Y entonces no solo sabemos cuál es nuestro propósito, sino que lo sentimos, lo recordamos y lo aplicamos en lo cotidiano. Y es ahí donde para mí el juego se convierte en un catalizador de cambio real. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que esas conexiones que podemos hacer desde, ay, descubrirme, saberme, ¿no? Entender qué está pasando conmigo, que pues al final, si yo voy resolviendo mi metro cuadrado, la verdad es que lo demás se resuelve como se tiene que resolver, ¿no? Y en esta presencia de ser responsable de mí, de mis pensamientos, emociones, acciones, etcétera, pues ya con eso ya tengo todo, ya no tengo que estar es que requiero resolver la vida al otro, ¿no? A ver, resuelvo lo mío, que ya es un paquete grande, y luego que cada quien resuelva lo suyo. Y por eso les podemos compartir las herramientas, ¿no? Porque creo que justo el conocer el propósito, y fíjate que he estado escuchando también sobre, de repente a otros maestros o a otras personas en otros videos y tal, que de repente hay algunos que es que hablan del propósito. Pero yo creo que va más allá que como de algo como de moda, sino va más allá de verdad un autoconocimiento que hoy, en este momento de la humanidad, de toda esta situación de cambio, de conciencia, de crecimiento, es muy importante conocernos. ¿Y cómo me voy a conocer? Pues parte importante es a través de esta metodología para conocer mi propósito, porque no es como, ay, sí, ya entonces ahora voy a cambiar de trabajo porque conocí mi propósito. No, no es así, ¿no? No es tan, diría yo, tan liviano o tan, O tan drástico. es muy profundo, porque entonces me conozco. O sea, a lo mejor la idea es conocer el propósito, pero el propósito ya viene después de un trabajo importante de conocerme a mí. Ay, logro conocer esto, que a lo mejor lo que estoy haciendo va en línea con todo, pero hay mucho más profundidad, mucho más conexión, ¿no? Que creo que eso es valiosísimo. Totalmente, mira. Y acá, querida Ana Lidia, tú que porque sé que viene ya otra generación, ¿no? De la certificación de Ikigai Serious Game, a la que yo los quiero invitar, bueno, obviamente invítanos tú, sin embargo, yo quiero compartir que la experiencia de trabajo con Ana Lidia es de verdad muy enriquecedora, justo en este proceso de autoconocimiento y la verdad es que muy profundo que yo puedo decir ya traía varios añitos de estar autoconociéndome, de estar trabajando, de estar estudiando. Sin embargo, es la profundidad y sobre todo lo maravilloso de esta metodología es que tampoco es larguísima, ¿no? O sea, en 5 o 6 semanas podemos estar con una claridad y trabajando al menos hora y media, 2 horas cada semana, ¿no? Entonces, en un proceso muy
muy amoroso, en un proceso muy didáctico, en un proceso divertido también, en un proceso, si lo queremos hacer muy profundo, pero hay momentos donde podemos ir a cierta profundidad, pero creo que dentro de esto 5 semanas son de verdad sacar todo lo que es, todo mi potencial ahí, conocerlo, ponerlo en la mesa y decir, esto es lo que quiero. Para al menos los siguientes 3 a 5 años de mi vida y después seguir trabajando y ver qué mejoras o qué cambios le puedo hacer, ¿no? Pero yo en mi experiencia les puedo compartir de verdad que es increíble esta certificación. Los que lo escuchen, los que lo vean, no se la pueden perder. Aquí vamos a dejar los datos de Ana Lidia. Y Ana Lidia, la verdad es que muchas gracias, te quiero decir nuevamente, ya te lo había compartido, pero ha sido una experiencia maravillosa. Quiero seguir haciéndome experta en la dinámica, en las dinámicas, en la forma, en toda la metodología. Y bueno, pues, ¿qué más es posible para seguir aprendiendo, seguir mejorando y, por supuesto, seguirlo compartiendo con muchas más personas? Qué bonito. Gracias, Y gracias, Mero, por invitar a la gente a que se motive y explore la posibilidad de hacer la certificación. Pero yo te cuento que realmente aquellos que no sientan el llamado de acompañar a otros a identificar eso que les resuena, pues pueden muy bien también acercarse a ti para aplicarse la herramienta y poder entonces conectar con eso que le da sentido a sus vidas. Realmente nosotros no tenemos un único propósito en la vida. El propósito de vida no está hacia afuera, está hacia adentro. Es un camino, es una ruta y qué bueno cuando podemos tener personas que están habilitadas para hacer ese acompañamiento más divertido, ese descubrimiento acompañado de manera más divertida, intuitiva. Entonces, gracias por estas lindas palabras. Para mí, escuchar que lo viviste así me confirma que el Ikigai, cuando se trabaja de manera vivencial y con herramientas como el Serious Game, pues deja de ser solo un concepto para convertirse en un espejo claro de quién eres y de una brújula que te muestra hacia dónde tú quieres ir. Entonces, mi intención con esta certificación siempre ha sido que no sea un aprendizaje, más que se quede en la teoría, que sea un viaje que realmente despierte algo dentro de ti, algo que no se apague con el tiempo, y que además te dé herramientas para impactar a otros positivamente. Entonces, a quienes nos escuchan o a quienes nos ven, nos acompañan, si sienten que ha llegado ese momento de claridad, de reencuentro con su propósito o incluso de reinventarse, sí, esta experiencia está diseñada para ustedes. No importa si están liderando un equipo, si están acompañando a personas en procesos de coaching o buscando un cambio personal. Aquí van a encontrar una metodología que combina profundidad, dinamismo y mucha humanidad. Y como dice Vero, en solo semanas puedes tener claridad que antes tal vez te parecía lejano. Y lo mejor es que esa claridad se siente, se vive, se disfruta. Entonces, vamos a tener los datos por allí. Y vuelvo y repito, si a lo mejor no quieres formarte para facilitar la herramienta, pero sí quieres conectar con eso que le da sentido a tu vida, pues también tienes ahí disponible a Vero. Contáctala porque ella es una facilitadora habilitada con su acreditación internacional para aplicarla y para acompañar personas de manera amorosa, intuitiva y muy divertida. Gracias, Vero, por esta invitación. Me ha encantado estar en este espacio conversacional donde me he sentido muy acogida, muy cómoda en casa y hablando ambas de un tema que nos encanta. Imagínate tú. que además nos encanta. Sí, muchísimas gracias, gracias, Nalia, por tu tiempo, porque sé que también estás muy ocupada, que traes muchos proyectos y temas, y ya nos veremos pronto acá en México, en una de dinámicas, ¿no? En un congreso de dinámicas, padrísimo. Muchas gracias, te quiero muchísimo, te honro, te admiro, y que tengas una tarde maravillosa. Nos estamos viendo pronto y qué tal que volvamos a platicar un poquito más a fondo de este proceso de Ikigai. Muchas gracias. Gracias a ti.